Presunto sospechoso, un podcast para reflexionar sobre la construcción del enemigo interno en Colombia. Cuando el conflicto armado soltó sus amarras en Colombia en los años 60 y la noción del enemigo interno echó raíces en los manuales de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas, ya el país acumulaba una larga historia de estigmatización con notable incidencia en su cultura política y social. Después del triunfo de la Revolución Socialista Rusa en 1917, proliferaron las réplicas y en Colombia todo acto de protesta, reivindicación obrera o reclamo social fue reprimido. Tanto conservadores como liberales crearon un enemigo común, el comunismo. El Estado reaccionó al considerarlo una amenaza. Esa reacción se le llamó la Ley Heroica o Ley de Defensa Social, creada en 1928 para prohibir las huelgas y toda organización sindical, campesina o indígena. Su estreno no pudo dejar una huella peor: la masacre de las bananeras, ejecutada el 6 de diciembre de 1928, donde murieron baleados muchos trabajadores. Las cifras oficiales dejan 47 muertos. Sin embargo, los huelguistas dijeron que fueron 1.500. Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso lo calificó como un monstruoso y premeditado delito. García Márquez, en 100 años de soledad, cuenta que José Arcadio II vio más de 3.000 muertos en la estación del tren. Entre la verdad, la ficción o la memoria, es claro que cuando tomó forma la doctrina de seguridad nacional, con apoyo de los Estados Unidos para oponerse al comunismo, y tras la victoria de la Revolución Cubana, ya existía en el país una memoria de concepción del disidente como un enemigo a eliminar. La evidencia de que esa construcción del enemigo interno obró como un factor para la persistencia del conflicto armado en nuestro país constituye uno de los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad, creado en el marco de los acuerdos de paz de 2016. Reflexionar sobre lo que representa ese factor, la noción del enemigo interno, es fundamental para la sociedad. El Museo Casa de la Memoria de Medellín decidió, por eso, asumir ese desafío y preguntarse si esa idea del enemigo interno hace parte de la configuración del conflicto y de las violencias ejercidas contra los grupos sociales y populares que han acudido a diversas formas de movilización y de protesta. En consecuencia, el equipo de investigación del Museo de la Casa de la Memoria desarrolló una pesquisa que dio como resultado el informe de Comunistas a Vándalos, aproximación a los repertorios de represión ejercidos por gobiernos, fuerzas armadas y medios de comunicación para la construcción del enemigo interno en Colombia entre 1960 y 2022. Este fue un trabajo coordinado por la politóloga Natalia Tejada García y participaron en el trabajo Adriana Villamizar Gelbes, Sebastián Hincapié Rojas, María Daniela Giraldo Zapata y Alejandro Carmona Ávalo. Sus indagaciones permiten reconocer que aunque han cambiado las formas de nombrar a los supuestos enemigos, comunista, subversivo, terrorista, narcoguerrillero y el más reciente, vándalo, se mantiene la lógica de usar los apelativos que reproducen la estigmatización de quienes se han manifestado contra los gobiernos. La investigación define 5 periodos a revisar en los que se ha incentivado la construcción del enemigo interno en el país y también la sospecha sobre cualquier organización social que reclame sus derechos. El primer periodo, entre 1960 y 1978, en el que los gobiernos usaron de manera casi permanente la figura de estado de sitio con facultades exclusivas a los militares, posibilitando, entre otras prácticas, los consejos de guerras verbales con militares juzgando a civiles. El segundo periodo abarca 1978-1991. Comienza con el Estatuto de Seguridad y termina con la Constitución de 1991.
Las estrategias de represión pasaron del estado de excepción a los asesinatos selectivos y la desaparición forzada. Después hay una tercera fase que va desde la Constituyente del 91 hasta 2002, donde se manifiesta el actuar conjunto de unidades de las Fuerzas Armadas, algunos sectores empresariales y agentes del Estado con los grupos paramilitares. El cuarto periodo corresponde al gobierno Uribe y su política de seguridad democrática que elevó al contradictor como enemigo terrorista. Y entre 2010 y 2022 se desarrolla la teoría del enemigo interno entre la herencia de esa visión de seguridad democrática y la negociación política. En síntesis, vamos a hacer un recorrido que muestra cómo se observan los modelos y estrategias que insisten en la falsa idea de que existe un enemigo al interior de la nación. Es una equivocada concepción que, como lo resaltó el informe de la Comisión de la Verdad, ha sido un factor de persistencia en el conflicto armado colombiano. Bueno, y justamente para conversar sobre los alcances de esta investigación de comunistas a vándalos, aproximación a los repertorios de represión ejercidos por gobiernos, fuerzas armadas y medios de comunicación para la construcción del enemigo interno en Colombia 1960-2022, nos acompañan tres de los profesionales que trabajaron en esta investigación. Natalia Tejada García, politóloga y coordinadora de este informe, Adriana Villamizar Gelbes, socióloga de profesión, y Sebastián Hincapié Rojas, también sociólogo, los tres pertenecientes al Museo Casa de la Memoria de Medellín. Y comenzamos, Sebastián, entonces, ¿a qué se refieren ustedes en su informe cuando hablan de la noción del enemigo interno? Bueno, nos referimos principalmente a una idea que circuló durante la Guerra Fría, tiene algunos antecedentes también históricos, digamos, desde la Revolución Rusa, pero principalmente circuló en América Latina durante la Guerra Fría y se refiere a que los ejércitos ya no tenían un enemigo que estaba por fuera de las fronteras, sino que era un enemigo que estaba al interior de la propia nación, pero era un enemigo también que no vestía un uniforme camuflado como los otros ejércitos que podrían ser los enemigos en combate, sino que era un enemigo difuso, que podía estar en cualquier lugar, ¿sí? Y que ese enemigo, si bien tenía una influencia extranjera que a menudo se asociaba con los países comunistas, podía tomar el rostro de cualquier habitante dentro de la nación. De alguna manera ustedes también dejan ver en el informe que la noción del enemigo interno no se convirtió en un tema exclusivo de los militares, sino que ustedes también constatan que el tema sobrepasó los cuarteles y que incluso llegó a los medios de comunicación, a la política y hasta a los círculos empresariales. ¿Cuál es su conclusión al respecto? Sí, a menudo suele pensarse que el término estaba sobre todo o era sobre todo utilizado por los militares en sus cursos de formación para tratar de identificar las nuevas amenazas a la seguridad y el orden dentro de la nación, pero realmente el término enemigo fue adquiriendo nuevos o digamos términos adyacentes como el de subversivo, como el de incluso hoy vándalo, ¿cierto? Del que también hicieron uso los políticos, por ejemplo, en el sistema político. Entonces es fácil uno ir a la historia y rastrear, por ejemplo, los discursos de Carlos Lleras, de Alberto Lleras, donde se refieren específicamente con este tipo de nociones a algunos sectores de la población como campesinos y demás. Pero los medios de comunicación también tuvieron un rol importante en poner en circulación algunas de estas nociones, algunas de estas ideas de las que la gente se fue apropiando y fue etiquetando también conductas que ellos asociaban con lo que podía denominarse un cierto tipo de enemistad, porque alteraba el orden. Entonces, digamos que una de las conclusiones importantes del informe es que habría que entender el enemigo como una noción que permeó toda la sociedad, ¿sí? Que llevó a que nosotros como sociedad pudiéramos desconfiar de nuestro vecino, ¿cierto? De nuestro amigo, de acuerdo a estas ideas que provenían principalmente del mundo militar, pero que que reitero, pasó a todo el mundo social. Pero Sebastián, lo que se deduce entonces fue que fue una visión política, una visión de Estado,
de que como estaban surgiendo expresiones de insurgencia, se necesitaba calificar o catalogar esas expresiones en el enemigo interno? Correcto, Jorge. O sea, la noción del enemigo interno circuló, digamos, socialmente, pero fue un proyecto del Estado también en el que ayudó a difundir esta idea, yo diría no solo del Estado, sino de las élites políticas. Por ejemplo, esto es muy claro en relación con las familias que poseían los medios de comunicación, con las líneas editoriales que se daban. En el caso de Antioquia específicamente, por ejemplo, el colombiano, ¿sí? Pero también porque digamos que fue una idea de las élites políticas que dejaron o que dejaron cierta autonomía para que las Fuerzas Armadas trabajaran de esta manera, pero al mismo tiempo ellos respaldaban en sus discursos públicos, en la línea que daban o en las orientaciones, digamos, que daban, encargándose de difundir también esta idea de que el enemigo podía estar en cualquier lugar de la sociedad, y ahí que fuera tan fácil encontrar esta idea en diferentes círculos sociales. Justamente esa persistencia de la construcción del enemigo interno, casi concebida como una forma, una visión política, una visión cultural casi, pues derivó en un marco de creación de autoritarismo y represión contra cualquier expresión política que se haya configurado como una visión antidemocrática. Desde la historia, ¿cómo ve Adriana, qué ejemplos se pueden dar de esa transformación? Bueno, sí, digamos que ahí pues el hecho de que la investigación justo abarcara tantos años, tantas décadas, desde el 60 hasta ahora, nos permitió encontrar unos patrones en, por ejemplo, quienes terminaron siendo señalados repetidamente como enemigos internos de la nación acá en Colombia. Entonces ahí encontramos que desde los 60 y bueno, incluso antes, estudiantes, sindicalistas, campesinos, en general como varios sectores populares que salieran a las calles o que incluso manifestaran algún tipo de inconformidad con alguna política puntual, no, digamos, no tenía que ser como la gran manifestación, terminaron siendo estigmatizados justo como en esta confrontación comunismo, capitalismo que había pues desde ese entonces, y lo que encontramos fue en ese análisis que también a la medida pues que iban pasando los años, también esa idea de comunista muy encapsulada en los 60 se fue transformando contra los mismos sectores. Entonces, claro, los comunistas que en el 60 quienes en el 60 eran señalados como comunistas, en los 80 o los 90 luego eran señalados como narcoguerrilleros, pero luego esa noción se transformaba contra los mismos sectores, pero ya bajo la etiqueta de terroristas, y luego pues más recientemente justo lo que nos encontramos es que esa nueva etiqueta se viene encapsulando en los vándalos, ¿cierto? Entonces es unos patrones contra los mismos sectores populares desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, pero que esas etiquetas o se conservan, pero también se actualizan, y pues digamos que ahí es donde uno puede encontrar ejemplos de cómo siempre la oposición pues ha sido estigmatizada, y digamos también el costo que eso ha tenido en términos de lo que tú hablabas de la cultura política democrática de Colombia, porque una de las conclusiones como más importantes que nos dejó esta indagación fue que esa idea de la democracia en Colombia realmente no ha sido como tan fiel a lo que en el papel se dice es una democracia, y nos ha costado mucho en términos de que incluso la oposición ha sido entendida como si fuera una cosa homogénea, ¿cierto? Como si incluso dentro de la misma posición política no hubiera diferentes corrientes, y eso pues en términos de una democracia no es concebible, ¿cierto? Concebir a quien se opone y todos los sectores que se oponen como algo homogéneo y encapsularlos en términos como comunistas, vándalos, no resulta como muy enriquecedor para el mismo ejercicio democrático. Adriana, pero mirando un poco también en perspectiva histórica, hace algunas décadas era muy común citar al dramaturgo alemán Bertolt Brecht
en su poema famoso que decía: primero vinieron por los estudiantes, pero a mí no me importó. Después llegaron por los profesores y tampoco me importó. Luego vinieron por los sindicalistas y después llegaron por mí y era demasiado tarde. ¿Ustedes no creen que de alguna manera toda esta transmisión de este equivocado concepto del enemigo interno pasó también por una indiferencia social, por una complacencia ciudadana? Sí, totalmente. Tiene que ver como justo como con el costo que implicó eso de lo que ahorita nos hablaba Sebastián, de que un término que pertenecía como a las esferas militares casi que se desescalara a toda la sociedad. Y por eso es que digamos que ahora todavía se mantienen unos patrones de estigmatización muy fuertes que no nos permiten, por ejemplo, el diálogo, que no nos permiten entender el diálogo o la negociación política como algo que debería ser parte de nuestra cultura política democrática. Entonces sí, total, el costo ahí ha sido muy amplio en ese sentido. Bueno, Natalia Tejada, usted como coordinadora de la investigación y politóloga de profesión, desarrollan un concepto específico en la investigación que denominan repertorios de represión. Eso de alguna manera sintetiza la investigación. ¿Cómo se expresan esos repertorios de represión? ¿Qué identificaron alrededor de ellos? ¿Y de qué manera han agravado la visión del enemigo interno? Bueno, yo para responder esta pregunta quisiera retomar algo que menciona Adriana y es la estigmatización, ¿cierto? Porque este es uno de los repertorios que permite o ha permitido justificar otra serie de repertorios represivos que ahora voy a detallar. Es decir, si estamos ante una guerra irregular que menciona, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, en donde no es posible identificar a ese enemigo con esa diferencia que decía Sebas sobre ese enemigo que está camuflado con un uniforme, sino que puede estar en cualquiera de esos sectores sociales y políticos de oposición, entonces la estigmatización empieza a tener un papel muy fundamental porque si, por ejemplo, el Estado los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, todo el tiempo nos están diciendo que esa persona o ese grupo son subversivos, son vándalos, son narcoterroristas. Esto entonces empieza a generar ese estigma sobre la persona y a justificar su eliminación, su señalamiento y pues sí, su eliminación incluso física. En la sociedad entonces empezaría a pensar que, claro, cómo no vamos a atacar o cómo el Estado no va a atacar a ese que está haciendo daño en el país. Entonces, a partir de esa estigmatización que justifica la represión, se empiezan a desplegar otra serie de repertorios represivos. Allí, en este amplio periodo de tiempo que estuvimos indagando, pues hay muchos que se pudieron identificar. Por ejemplo, entre 1958 y 1978 fue prevalente la implementación de los estados de sitio. Los estados de sitio son los que permitían al Estado de manera excepcional tomar medidas represivas como los consejos verbales de guerra, consejos en donde se juzgaban por parte de los militares a los civiles que eran señalados como enemigos, pero posteriormente y durante todo ese tiempo también empezamos a identificar otros repertorios como la desaparición forzada, la tortura, pero incluso, por ejemplo, en los 90 empezamos a ver otro repertorio que es la ilegalización, como a muchos sectores, por ejemplo los campesinos cocaleros, se les ilegalizaba, se les veía como sectores narcotraficantes como si lo fueran. Pero, por ejemplo, en las manifestaciones sociales empezamos a ver los abusos de poder por la policía o también en los últimos años por el SMAT, ¿cierto? Pero y de manera muy especial en los últimos años la inteligencia ejercida por los militares y también pues la fuerza pública ha tenido un papel muy importante en esa forma en cómo se ha hecho investigaciones, incluso desde un actuar muy ilegal del Estado contra esos sectores que han sido señalados como enemigos.
Justamente en desarrollo de los estados de excepción, particularmente el estado de sitio, hubo normas que controlaron la acción de la prensa. Entonces la pregunta es si de manera autónoma esos medios de comunicación asumieron por sí mismos la teoría del enemigo interno o también correspondieron a las acciones de censura que les aplicó el Estado. Bueno, aquí en esa, pues digamos en esa pregunta, claro, en los estados de excepción hay un control a los medios de comunicación y entre otros derechos pues de la libre expresión, la libre movilidad, pero nosotros lo que hemos encontrado es que incluso más allá de los estados de excepción, los estados de sitio que pudiera implementar el Estado colombiano para reprimir a ese que era señalado como enemigo, lo que vemos es que de manera pues como prolongada en el tiempo, los medios de comunicación sí han tenido como esa autonomía, como dices, para divulgar y masificar esas expresiones de señalamiento contra los sectores populares o los sectores de oposición política que han sido señalados como tal. Entonces allí pues vemos como incluso desde las editoriales de muchos periódicos hay como esas formas de señalamiento o también como los periodistas dentro de sus reportajes, también pues que ellos toman como un poco más autonomía en la realización de su reportaje, también hacen uso de estos lenguajes de estigmatización. Natalia, en la Constitución de 1991 en su momento tuvo como un aire democrático, fue como un tanque de oxígeno para crear un momento más incluyente, más garantista, pero definitivamente no logró abolir la noción del enemigo interno. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué la confrontación entró en una etapa más crítica y nunca se abordó ese tema, a pesar de que había normas en la nueva Constitución que prohibían la censura o que hicieron de alguna manera la libertad de expresión un derecho fundamental? Con la Constitución del 91 particularmente sucede algo pues como que ha sido muy debatido para quienes han estudiado este tema de la construcción del enemigo interno en Colombia. Y por un lado es que si esta idea del enemigo interno surge en la Guerra Fría, cuando había esa confrontación entre estos dos modelos sociales y económicos, capitalismo y comunismo, y con la caída del muro de Berlín, pues ya no hay esa confrontación entre esos dos modelos, pues muchos dirían que ya pues la idea del enemigo interno no aplica. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a indagar en la investigación cómo es que se continuaba esa idea, pues lo que vemos es que hay muchas formas en que se actualiza, como decía Adriana, esa forma de señalamiento y también como de persecución contra ciertos movimientos sociales políticos de oposición en el país. Entonces, esa Constitución del 91, que coincide con esa caída del muro de Berlín, pues si bien en el papel tiene como unos principios democráticos mucho más fuertes a diferencia de la Constitución anterior de Colombia, lo que vemos es que muchos mecanismos de represión y de señalamiento persisten. Entonces, por ejemplo, muchos presidentes a partir de la Constitución del 91 pretenden o intentaron en varias ocasiones ejercer el estado de excepción para controlar las manifestaciones sociales en el país. En algunos lo lograron, en otros pues fueron controlados o bloqueados por los entes de control en el país, pero ese mecanismo se siguió ejerciendo. Sin embargo, lo que vemos es que por un lado la estigmatización entonces empieza a convertir ante nuevos panoramas internacionales. Entonces, por ejemplo, cuando en Estados Unidos empieza o entra más la idea del terrorismo, aquí en el país también entonces los movimientos sociales empiezan a ser señalados como terroristas, por ejemplo con la idea del narcotráfico, entonces ya eran narcoguerrilleros y como decía Adri también, últimamente vándalos. Pero también entonces lo que vemos son otros mecanismos que se refuerzan más, que era el que mencionaba, como las acciones de inteligencia ejercidas, por ejemplo, por actores como el DAS. Entonces, las formas de represión se transforman y ya no son tan visibles como los estados de excepción, que eran mecanismos tan criticables
que pues incluso a nivel internacional por los entes que hacen control a los derechos humanos o seguimiento de los derechos humanos. Entonces ese mecanismo a partir del 91 ya no es tan ejercido y se reemplaza por otros que siguen viendo a los movimientos de oposición como un enemigo sujeto al control, la represión, la eliminación. Este podcast hace parte de la exposición Presunto Sospechoso, la construcción del enemigo interno en Colombia, que realizamos entre el equipo de curaduría y museografía del Museo Casa de la Memoria de Medellín, la artista María Buenaventura y el equipo de mediación, el historietista Luis Echavarría, el grupo Canto Vivo y nosotros, la colectiva Radio Bestial. Una experiencia visual, sonora, pedagógica y política con el objetivo de aportar a los procesos de memoria, paz y reconciliación de nuestro país. La exposición estará abierta desde el 22 de diciembre de 2022. Antes de continuar con esta conversación entre el filósofo y periodista Jorge Cardona y el equipo de investigación del museo, escucharemos el bullerengue Aviva del grupo Canto Vivo, compuesto para esta exposición. Aviva, viva, viva, aviva la mirada, un canto silencioso de abuelo se levanta. Aviva, viva, viva, aviva la memoria de abuelas que tejiendo conservan nuestra historia. En una sola nuestras voces se alzarán sobre los vientos, ay, honrando las raíces, arrullando nuestros muertos. No buscamos enemigos, porque a todos nos congrega. Tus lágrimas son las mías, un canto vivo a la tierra. Aviva, viva, viva, aviva la mirada de un canto silencioso de abuelos se levanta. Aviva, viva, viva, aviva la memoria de abuelas que tejiendo conservan nuestra historia. Yo como el arroz de allí, de donde el pilón sostengo, pa' los caminos seguir, veáis que de abajo vengo, y ahora que ya no lo pilan, diga usted si no es el hambre por el que se alzan los gritos que convocan a la calle. Aviva, viva, viva, aviva la mirada, un canto silencioso de abuelos se levanta. Aviva, viva, viva, aviva la memoria de abuelas que tejiendo conservan nuestra historia. ¡Ay, quien dio la orden! ¡Basta con la impunidad! Reclamamos en conjunto por justicia y libertad. ¡Ay, si viva la llevaron! Toda viva la queremos, construyendo, imaginando, sacudiendo el mundo entero. Aviva, viva, viva, aviva la mirada, un canto silencioso de abuelos se levanta. Aviva, viva, viva, aviva
lo que hemos caminado, exigiendo con el cuerpo dignidad frente al Estado. Que el fuego que nos alcance sea el de los fogones, convites y cacerolas con tambores y pregones. Aviva, viva, viva, aviva la mirada, un canto silencioso de abuelo se levanta. Aviva, viva, viva, aviva la memoria de abuelas que tejiendo conservan nuestra historia, conservan nuestra historia, conservan nuestra historia, conservan nuestra historia. Ay, aviva, viva la mirada. Conserva nuestra historia. Ay, aviva. Conserva nuestra historia. Ay, aviva. Conserva nuestra historia. Ay, aviva. Conserva nuestra historia. Ay, la mirada. Ay, la Conserva nuestra historia. Ay, aviva, viva la mirada. Ay, aviva, viva la memoria. Ay, aviva. Ay, aviva. Ay, aviva la Conserva nuestra historia. Ay, aviva la Conserva nuestra historia. Ay, aviva, viva Conserva la nuestra historia. Conserva nuestra historia. Conserva nuestra historia. Ay, aviva, viva. Conserva nuestra historia. Ay, aviva, Conserva nuestra historia. Conserva nuestra historia. Ay, aviva. Conserva nuestra historia. Ay, aviva. Conserva nuestra historia. Ay, aviva. Conserva nuestra historia. Bueno, la investigación de la que nos ocupamos hoy pues trae distintos tiempos, distintos lugares y diferentes sectores para comprender la incidencia de la tesis del enemigo interno. Y justamente rebuscando en la memoria nos vamos a los años 60, donde ocurrió un episodio poco comentado en los libros de historia. Es una huelga en la empresa cementera El Cairo que termina de alguna manera con un desenlace fatal. El ministro de Trabajo era Belisario Betancur, quien después le pasó algo parecido en el holocausto del Palacio de Justicia cuando era presidente de la República en 1985. De tal manera que la pregunta, Adriana, es ¿qué fue lo que pasó realmente en El Cairo? ¿Cómo se estigmatizó y qué consecuencias dejó para la aplicación errónea del concepto del enemigo interno? Sí, bueno, lo que sucedió en febrero, el 23 de febrero del 63, fue que, como tú lo dices, Jorge, alrededor de 180 obreros de la empresa de cementos del Cairo estaban en huelga. Ellos desde octubre del 62 venían reclamando a la empresa mejores condiciones laborales, tenían un pliego de peticiones como para mejores salarios, en fin, exigencias de este tipo. Pues al ver que llevaban alrededor de 4 meses sin respuestas, digamos que decidieron acudir a una medida un poco más extrema, y es que entraron a paro, a cese de actividades, y no estaban permitiendo sacar el material con el que se hace el cemento, pues efectivamente como una forma para presionar y ser escuchados. Ante esa acción los dejan casi que un mes en paro sin respuesta alguna, y luego de un mes la orden que recibe el gobernador de Antioquia, que en ese entonces era Fernando Gómez Martínez, justo del ministro de Trabajo, que era Belisario Betancur, era que para solucionar esa situación, esa contingencia en Santa Bárbara, Antioquia, a lo que había que acudir era a la fuerza, porque había unos trabajadores subversivos apertrechados con armamento soviético. Así se refirió el ministro de Trabajo frente a los obreros que estaban en huelga, y pues la opción para eso era utilizar la fuerza. ¿Qué pasó? Mandaron a más de 1000 hombres del Ejército Nacional contra 180 obreros, y al ver que evidentemente los obreros pues no estaban permitiendo sacar el material, dan orden de fuego,
En esa orden de fuego son asesinados 11 obreros y una niña de las familias de quienes estaban en huelga, y pues este hecho se recuerda de una manera muy dolorosa, porque justo las narrativas frente a él fueron muy contradictorias. Por un lado estaban, claro, todos los políticos y empresarios felicitando al gobernador y al ejército por haber sido por esta acción heroica para poder restablecer el orden y atender la contingencia de Santa Bárbara, pero por otro lado también estaban los estudiantes, los otros sindicatos, que lo que estaban señalando era justamente que esto había sido un acto de represión extrema en el que no se había ni siquiera optado por la negociación con los obreros, y que pues esto resultaba muy crítico si estábamos hablando en el marco de una democracia, ¿cierto? Entonces ese es el trágico hecho que se recuerda ahora como la masacre de Santa Bárbara. Y Adriana, uno encuentra que de alguna manera no es tan distinto a lo que sucedió el 6 de diciembre de 1928 en la masacre de las Bananeras, o lo que aconteció tantas veces durante las huelgas en la zona petrolera en Barrancabermeja. Es una condición que nos muestra cómo las organizaciones sindicales, desafortunadamente en Colombia, siempre han sido víctimas de una represión formada por una equivocada interpretación del enemigo interno. Pero cambiemos de frente, Sebastián, y miremos otro de los que ustedes abordan de una manera ejemplar en su investigación: los estudiantes. Las luchas del estudiantado son emblemáticas en Colombia. De hecho, la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Páez en 1929 marcó el preámbulo de la caída de la hegemonía conservadora. O la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez en 1954 desnudó lo que era la represión en el gobierno o la dictadura de Gustavo Rojas Pinillas. Ustedes encontraron un episodio menos conocido, pero trascendental. ¿Qué fue lo que pasó, Sebastián, en 1984, en mayo, y cómo se reprimió a los estudiantes, y de qué manera significa o es un ejemplo de estigmatización contra este sector de la sociedad colombiana? Sí, Jorge, lastimosamente este episodio, digamos, no es tan bien conocido, y por el otro lado tampoco fue el augurio del cambio, como resultaron ser los asesinatos de los otros estudiantes, ¿cierto? El 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional, los estudiantes organizan una jornada de protesta por lo que había sido el asesinato de otro estudiante, Jesús León, o más conocido como Chucho León, que había sido presidente de la cooperación estudiantil. En esa época hay que recordar que en el 84 ya se habían iniciado diálogos de paz también con una buena parte de las guerrillas del país, con las FARC, con el EPL, con el M-19. Los estudiantes salen a realizar una protesta. Al parecer hay una explosión cerca de las residencias estudiantiles, que también habían recuperado los estudiantes ese derecho a las residencias estudiantiles, porque pues la Universidad Nacional también fue pensada como un lugar que congregaba la diversidad de la nación. Entonces venían estudiantes de todas las regiones, donde pagar una residencia estudiantil era mucho más sencillo que poder pagar un apartamento en Bogotá, ¿cierto? Sucede esta explosión, la policía con algunos uniformados, digamos, muy bien preparados para intervenir en situaciones de alteración del orden público. No era lo que hoy se conoce como el SMAT, sino que eran policías, digamos, con fusiles, muy bien armados, ingresan a la universidad, invaden los terrenos del campus, invaden, incluso es particularmente conocido la invasión o la toma de lo que para entonces era todavía facultad de sociología. Toman ese edificio, comienzan a capturar a los estudiantes y a recluirlos allí, pero además de eso, digamos que la prensa no hace un cubrimiento lo suficientemente riguroso de esto. Hay mucha información que aún se desconoce, entonces también por eso no es lo suficientemente conocido, no hay una claridad sobre la cantidad de estudiantes asesinados y desaparecidos para entonces.
y lo que termina sucediendo es que aquellos que son capturados, muchos porque estaban en sus actividades cotidianas en la universidad, son asociados con con algunas guerrillas, con el ELN, con el M-19 y son llevados posteriormente a un consejo de guerra, ¿cierto? Otra cuestión importante de este aspecto son los impactos que tienen, no solo socialmente, donde la gente comienza a ver a los estudiantes como enemigos, ¿cierto? Como vándalos, como guerrilleros, sino que también hay otro, y es que la universidad dura poco más de un año cerrada, con un cese completo de las actividades académicas y culturales, entonces tiene también un gran impacto, digamos, en la vida cultural e intelectual del país. Bueno, Sebastián, hay premisas en la historia que marcan la tendencia que tiene que tener la juventud. John Kennedy decía que una juventud que no es rebelde es una juventud eclipsada. Y nuestra inmortal Mercedes Sosa nos recordaba siempre que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. ¿Cómo hacemos para que esta interpretación de que el joven debe ser rebelde, debe ser contestatario, no sea comprendido hoy como un enemigo interno? Sí, bueno, es todo un reto, digamos, que hay aún de cara al futuro. Yo creo que en ese sentido uno de los primeros pasos que deberían de hacer cualquier gobierno que llegase al poder es cambiar la doctrina con la que se han venido formando los militares, con la que se han venido formando, digamos, a los policías, y también los medios de comunicación deberían de hacer un ejercicio autocrítico de cómo hacer el cubrimiento de las protestas, ¿cierto? Incluso allí donde puedan haber, digamos, desmanes, desórdenes, cómo se debe de narrar este tipo de situaciones, cómo se deben de cubrir los atropellos también por parte de las instituciones del Estado, particularmente de la policía y del ejército, que generalmente son organizaciones de derechos humanos quienes hacen estas denuncias, y muchas veces, no pocas, las personas que participan de estas denuncias tienen que partir al exilio porque son amenazadas, perseguidas, amedrentadas. Entonces, por un lado, creo que esos son como dos factores cruciales. Luego hay muchísimos más factores que podrían contribuir a esto, y parte de esa contribución es la que pretende hacer el equipo del Museo Casa de la Memoria al reflexionar sobre lo que históricamente ha contribuido, como ahorita decías, en relación con uno de los aportes de la Comisión de la Verdad, esa idea de enemigo interno, cómo ha contribuido a que el conflicto que nos ha acompañado durante tantos años no pueda cesar. Tal vez una de las maneras en que podemos contribuir nosotros es recordando, haciendo que esos hechos que han quedado en la historia, a veces tras las páginas de los periódicos o en las voces de personas que ya ni siquiera nos acompañan, pues que puedan ser sacados nuevamente a la luz para que las nuevas generaciones comprendan que parte de la actividad de la juventud es rebelarse contra aquellos contra aquellos y contra aquello que definitivamente no les parece, y que eso contribuye también a un progreso, digamos, como sociedad, a que se vayan adecuando las condiciones para que haya más justicia. Bueno, y en este análisis histórico, conceptual, alrededor de la equivocada tesis del enemigo interno, que fue factor de persistencia del conflicto armado, pues llegamos de alguna manera a un punto de encuentro entre ustedes, los politólogos, los sociólogos, y nosotros, los periodistas, también investigadores. Y es cuando el enemigo interno se le aplica al periodista, al defensor de derechos humanos. Y ustedes lo ilustran con un caso que es lamentable y es repudiable, como es el de la colega Claudia Julieta Duque, que fue estigmatizada, acosada y perseguida por el Departamento Administrativo de Seguridad en la era Uribe. ¿Qué enseñanza les dejó a ustedes volver a evaluar ese episodio, mirarlo por dentro y constatar la forma como se aplicaron las peores técnicas de represión en una mujer periodista? Bueno, el caso de Claudia Julieta Duque, digamos, es emblemático en relación con lo que fueron todas las actividades del DAS durante la época de Álvaro Uribe, ¿cierto? Y que está bien documentado, pues, por un lado, por parte de los fallos judiciales, ¿cierto? Pero también en el libro de Julián Martínez, Chuzadas. El caso de Claudia Julieta Duque fue aberrante porque además ella
estaba investigando y estaba comprometida con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en la investigación de el asesinato de Jaime Garzón, donde se veían involucrados algunos comandantes del ejército, donde se veían involucrados también parte de la élite política, particularmente uno de los asesores de Fedegan a finales de los 90, quien posteriormente fue subdirector del DAS, José Miguel Narváez, que hoy por hoy ha sido condenado por la nación por ese hecho, particularmente por el de Jaime Garzón y también por el de las chuzadas del DAS. Entonces digamos que en este país no han sido considerados enemigos también aquellos periodistas comprometidos con la verdad y aquellos defensores de derechos humanos que han tratado de esclarecer, de luchar por la justicia y restablecer aquello que verdaderamente sucedió y que tiene responsabilidad de las élites políticas y de las élites económicas del país. Entonces esperamos que este tipo de casos, por ejemplo, sobre los que aún falta mucho por esclarecer, permitan en un futuro, ojalá cercano, abrir los archivos de la inteligencia estatal, ¿cierto? Por ejemplo, los archivos del DAS que reposan hoy en el Archivo General de la Nación sin posible consulta, pero también los archivos del B2 del Ejército, porque sabemos que el caso de Claudia Julieta Duque no fue excepcional, fue con toda seguridad el más representativo, uno de los pocos que conocemos de una actividad que fue sistemática por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Digamos también, creo que uno de esos como esos aprendizajes o como de esas reflexiones que nos han llevado este caso y muchos otros que han sido señalados como enemigos, tiene que ver con, en buena medida, lo que decía Sebas, y es qué cantidad de investigaciones, cantidad de denuncias han quedado truncadas por la estigmatización y el aniquilamiento de quienes han liderado esas investigaciones, esas demandas ciudadanas y que pues han sido o asesinados, torturados o pues ya en casos como el exilio. Digamos como que yo con este tema siempre he pensado es qué sería de Colombia si esas personas que han liderado esos procesos de denuncia, de investigación, de demanda, de acceso a derechos, no fueran señalados y no fueran estigmatizados. Seguramente el panorama del país sería muy distinto. Ha sido muy lastimoso también ver cómo eso que está en los manuales ha llegado a la sociedad y cada vez que vemos que alguien tiene un proceso de liderazgo, por ejemplo, para el acceso al agua, a la salud o incluso poder develar esas acciones de corrupción al interior del Estado, las personas tienen como la primera idea de ¿para qué se mete en eso? No se meta en eso, que le va a ir mal, que pues le va a resultar pues como algún problema, o si pues ya desarrolló la investigación o su acción de liderazgo, ¿quién lo manda? ¿Cierto? Entonces como que ahí también la misma sociedad estamos impulsando un bloqueo a lo que es el principio y el derecho básico de la democracia, que es la participación y el control ciudadano a las acciones del Estado. Entonces, como que nosotros mismos estamos jugando un papel ahí difícil para que la democracia en el país tenga su curso, además de las acciones fuertes y de control que ya llevan a cabo los actores estatales como las Fuerzas Armadas, los actores de inteligencia y demás. Añadiría ahí como dos reflexiones a lo que han dicho los compañeros, y es que pues una de las cosas que nos deja ver pero también muchos otros casos, es la responsabilidad del Estado, ¿cierto? Y acá yo creo que lo que sí no se puede volver a repetir es que el Estado, bajo un modelo de seguridad que viene desde los 60 y que se ha actualizado, pues siga manteniendo ese modelo de seguridad y siga, digamos, como transfiriendo esta militarización de la sociedad en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces creo que esa es una reflexión, y creo que las enseñanzas sobre lo que sí se debe repetir en este caso es también algo que
que no hemos mencionado mucho, pero que también fue importante en la investigación, y es la necesidad de contar cuantas veces sea necesario estos casos que han sucedido y en los que se señalan múltiples responsables. Creo que ahí siempre habrá que repetir las consignas de las madres que empezaron a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas, de los sindicalistas que siempre han reclamado un lugar de enunciación como actores políticos, que aunque aún, incluso cuando tengan afinidades con las ideas comunistas o socialistas, pues eso en una democracia no es ilegal, ¿cierto? Entonces creo que siempre habrá que repetir esas consignas y rememorarlas para que podamos señalar que el problema, digamos, no es solo un modelo de seguridad que se ha mantenido, sino la necesidad de cambiar ese modelo y de que también el Estado empiece a hacerse responsable y a pedir perdón por estas acciones que fueron facultadas bajo su accionar. Bueno, dos preguntas finales. La primera, el inmortal poeta cubano Nicolás Guillén decía: no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú, yo. ¿Cuál es el mensaje de ustedes como investigadoras de este trabajo para las fuerzas militares, que por temas de obediencia o por convicción han adoptado el tema del enemigo interno? Qué pregunta. Pues porque digamos como que las Fuerzas Armadas han sido el actor que principalmente ha encarado la construcción del enemigo interno en Colombia. Muchos otros más, los mencionamos en el título de la investigación, pero siento ahí que más que en otros actores está muy instalada esta doctrina, la doctrina de la seguridad nacional, y posteriormente, pues digamos, como toda una serie de instrucciones militares. No sé ahí qué actor sería el que, o cómo hacer esa transformación. Santos intentó hacer un cambio con la doctrina Damasco, de pronto Adri ahí puede profundizar un poquito más, pero esos cambios son de esos que uno ve como casi que imposibles, no sé. No, yo creo que el mensaje es no somos enemigos, pues, o no fuimos, no hemos sido enemigos de la nación, y creo que ahí, pues como el llamado es justo a una comprensión más plural en términos de las múltiples posiciones políticas que pueden coexistir en un Estado democrático. Entonces el mensaje que yo les mandaría así es: no hemos sido enemigos y no tenemos por qué serlo también. Nos podemos, digamos, confrontar, pero mediante el diálogo, mediante otras instancias. La confrontación militar no tendría por qué haber sido la primera opción. Y menos para civiles, o sea, una confrontación armada contra civiles, que eso es, yo creo también ahí que hasta que no les dejen de pedir resultados concretos en capturas, en pues digamos como ataque al enemigo, en investigaciones, yo no sé ellos qué tanto o en qué cifras les pedirán, por ejemplo, investigaciones, eso no va a ser posible que los soldados rasos, los investigadores, quienes integran pues a estos grupos, pues puedan como cambiar esa forma de trabajo y de perspectiva frente a las problemáticas del país. Sí, mi mensaje sería que es necesario, incluso hoy más que nunca, que hay una perspectiva de cambio en el país, que se comprometan con la verdad, ¿cierto? Que se comprometan a abrir los archivos, que se comprometan a reconocer también aquellos momentos en los que cometieron abusos, a reconocer de manera autocrítica las doctrinas, el tipo de políticas que fomentaron
este tipo de cosas. Pero no solo son mensajes para los militares activos ahora, ¿cierto? Hay toda una fuerza de reserva, hay toda una fuerza de asociaciones de militares retirados que generalmente son los más violentos y vociferantes, que pretenden perpetuar al país en la guerra que ellos vivieron. Entonces sería una invitación a que se posicionen de manera autocrítica con respecto a su pasado, y que nos permitan, a quienes somos jóvenes, a estas nuevas generaciones, que nos permitan de una vez por todas construir un país plural, diverso, con oposiciones políticas y opciones políticas reales, y sobre todo que podamos vivir en paz. Bueno, y finalmente el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció la reapertura de las cátedras de historia en los colegios y ha querido llevar las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad para que las nuevas generaciones estén enteradas de lo que pasó en este país. ¿Cómo aplicarían ustedes esa teoría de la cátedra educativa para un tema como el de la falsa creación del enemigo interno? Bueno, yo creo que espacios como estos, porque son jóvenes sobre todo, ¿cierto? Niños y jóvenes que van a enfrentarse a la historia, y sería no solo, sería también un llamado a los profesores que se encargan de este tipo de materias, ¿cierto? Que se encargan de socializar este tipo de proyectos, y es que reflexionen muy bien en que la historia no es solo contar lugares que tuvieron una importancia en el pasado, no es solo memorizar fechas, digamos, fundamentalmente no es nada de eso, ni personajes grandes, no, sino que es la historia de personas comunes y corrientes, de las que se tienen que valer también de otros medios, de multimedia, de literatura, y en esto digamos que el aporte de la Comisión de la Verdad es gigantesco, pero también de lugares como el museo, ¿cierto? Como el Museo Casa de la Memoria de Medellín, donde se ha privilegiado una aproximación artística, donde se ha privilegiado otra manera de contar, de relatar aquellos acontecimientos que han sido tan tristes y tan trágicos para nuestro país. Entonces creo que ahí el mensaje fundamentalmente sería ese. Y pues también como en esos procesos educativos, creo que hay una perspectiva interesante y valiosa para analizar con el tema del enemigo interno, con esta idea del enemigo interno, y es que podamos también como hacer crítica y reconocer esas cosas que se han vuelto normales en el país, pero que no lo son, que antes al contrario están en toda contravía de los principios del derecho internacional humanitario, por ejemplo. Entonces, en un primer momento, pues, por ejemplo, como desde esos procesos educativos dar cuenta de que el ejército no tiene por qué estar al interior del país. Eso es algo que constantemente lo vemos en las noticias, lo vemos como grandes logros de las administraciones locales y nacionales, pero antes ese tipo de medidas son las que dan cuenta de un error grandísimo del Estado para asumir los problemas de derechos, de acceso a derechos y también de demandas sociales pues, de las comunidades. Y por el otro, que también me parece importante, y es que si bien con esta investigación y con este tema que hemos impulsado desde el Museo Casa de la Memoria, es importante reconocer cómo ha sido ejercida esa represión y esa eliminación de quienes han sido señalados como enemigos, creo que esos procesos educativos también tienen que darle mucha más preponderancia, es a reconocer cuáles eran las demandas sociales de estos sectores y estos grupos que fueron marginados, señalados, aniquilados. Reconocer que por ejemplo, muchos grupos estaban reclamando derechos laborales, acceso a derechos como la salud, las carreteras, pues cuestiones vitales, que eso se nos pierde de vista cuando solo escuchamos el mensaje de era un narcoguerrillero, estaba influenciada esa organización por las FARC. Todo eso se desdibuja y lo importante en estos procesos educativos creo que debería ser reconocer cuáles han sido los procesos participativos y las demandas sociales en el país.
Sí, yo ahí creo que un reto en términos pedagógicos y de la escuela, ¿cierto? Como ese lugar para empezar a conocer esa historia del país y con relación a este tema que es tan complejo, es justo una reflexión sobre lo que han costado esas etiquetas, que nos ha costado que obreros, estudiantes sean señalados como subversivos, como terroristas, eh, y, y entender en general el costo de etiquetar a alguien como algo que probablemente parte de un prejuicio. Creo que en términos pedagógicos ese es un reto y ese podría ser una entrada, reflexionar sobre las múltiples etiquetas en el conflicto armado y lo que nos ha costado, sobre todo a la sociedad civil. Y con eso pues también digamos como entrar a un poco lo que decía Natalia al final, y es entender el origen de esas reclamaciones de quienes han sido etiquetados a lo largo de la historia, por pues como por múltiples razones. Y ahí yo sí creo que es necesaria esa comprensión más situada de esas realidades, incluso territoriales, incluso sectoriales, de lo que pues justamente han reclamado históricamente las comunidades campesinas, los estudiantes, porque sigue siendo casi que la misma reclamación desde hace muchas décadas y porque sigue siendo la misma estigmatización, que es lo que no se ha solucionado, incluso ya en términos estructurales, que nos permite hoy seguir hablando de la vigencia de esta idea del enemigo interno, pero también de la vigencia de esas mismas reclamaciones. Creo que esa comprensión situada del origen de esas reclamaciones es también muy necesaria en términos pedagógicos y educativos en la escuela y bueno, y en otros espacios también. Bueno, pues son Natalia Tejada García, Adriana Villamizar Helves, Sebastián Hincapié Rojas, quienes junto a María Daniela Giraldo Zapata y Alejandro Carmona Ávalo le han brindado a la sociedad antioqueña y a la sociedad colombiana su trabajo académico de comunistas a vándalos, aproximación a los repertorios de represión ejercidos por gobiernos, fuerzas armadas y medios de comunicación para la construcción del enemigo interno en Colombia 1960-2022. Un debate urgente, un debate necesario. No somos enemigos, somos contradictorios y nos une el amor por Colombia, la lucha por la verdad y los anhelos de paz. Muchas gracias a todos. Medellín, Colombia, 2022. Viva, 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 aviva la mirada, un canto silencioso de abuelo se levanta. Aviva, viva, viva, aviva la memoria de abuelas que tejiendo conservan nuestra historia. Radio Especial.